Mm, Alguno que me ayude con la mesita, por favor. Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, me disculpan si me oye de pronto una tosecita o algo. Estoy un poquito indispuesta con la gripa, pero hay que hacer el deber con el Señor. Amén. Pero hagamos algo. Mira al hermano que tiene ahí al lado y dígale: qué grandioso que estés aquí. Que estemos los hermanos, repita, que estemos los hermanos reunidos para alabar al Señor. Amén. Pero nosotros, mire, todos los que estamos aquí y que nos toca esta gran responsabilidad, simplemente somos vasos para que Dios los use. Al que le debemos de dar toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza es al Señor. ¿Cuántos de ustedes le quiere dar la bienvenida y decirle en esta mañana: Señor, ven, tócame, háblame y enséñame? ¿Cuántos se quieren colocar en sus pies y honrarlo con sus palmas y decirle: Señor, toca lo más profundo de mi entendimiento y de mi ser? Cuando en la sociedad viene un cantante, llega un artista, alguien renombrado, todo el mundo grita, llora, tiene euforia. Pero en esta mañana, ¿sabe quién está entrando por aquí? El Maestro de Galilea, Jesús. ¿Usted cómo quiere honrarlo en esta mañana? Dígame cómo. ¿Qué quiere usted decirle al Maestro? ¿Cómo quiere honrarlo? ¿Cómo quiere decirle: Señor, tócame? Señor, ministrame. Señor, háblame. Que tu espíritu toque mi espíritu. Que tu gloria se manifieste en mi vida. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy para que me hables, para que ministres a mi corazón, a mi alma. Señor, toda la honra, toda la gloria siempre será para ti. Una onda de palmas para el Señor, una onda, Espíritu Santo, entra a este lugar, una onda, que tu gloria se manifieste, milagros y prodigios, Señor. Abre las ventanas de los cielos, que hayan ángeles alrededor de este lugar, tocando, transformando, santificando. Y vamos a adorar al Señor con esta canción. No se siente todavía, no se siente todavía. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle: la bienvenida es para ti, Señor. La gloria es tuya y te pertenece solo a ti. Desde hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Díselo, abre tus labios, alábalo. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Sí, Señor. Díselo con todo el corazón. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin Solo el amor del condición. Señor nos sostiene. Me persigue y deja las 99, va por mí. Oh, ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Díselo con todo el corazón. Él nos dio una salvación tan grande que a veces no lo entendemos. Mucho por mí. Has sido tan bueno para mí. Espíritu Santo,
voces, solo las voces. Oh, tu amor me envuelve, Levanta tu voz. Díselo, tú eres el que me sostiene sin condición. me persigue y deja las 99 y va por mí. Sí, Señor. No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por favor, tomen asiento. Bueno, nosotros estamos en la iglesia durante este mes y el siguiente mes vamos a estar hablando de nuestras creencias. ¿Cómo se llama? Nuestras creencias. ¿Qué cree el Centro de Avivamiento Pasión Mundial? Eso se llama doctrina. Y hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la salvación. El título de la prédica, un amor inquebrantable. ¿Cómo se llama? Pero vamos a hablar de lo que es la salvación. Y el estudio de la salvación es la soteriología. ¿Cómo es? Soteriología. Repitan conmigo, soteriología. ¿Y qué es la soteriología? Es la rama de la teología que estudia la salvación. El término proviene del griego soteria, que significa salvación. Y gia significa logos, estudio. O sea que en esta mañana vamos a estudiar qué es la salvación. Ya todos sabemos que hacemos la oración de fe y viene un proceso de salvación. Pero vamos a ver desde dónde nace ese proceso. Amén. En Romanos 1:16 dice, voy a leerlo desde la Nueva Traducción Viviente, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Es decir, que nos alcanza a nosotros. Toda la historia del Génesis, muchos hemos leído la parte del Génesis, habla del pecado de Adán y Eva. Y por un hombre, por Adán, por medio de la desobediencia, entró el pecado y entró la muerte eterna. Pero por un solo hombre, viene ya en el Nuevo Testamento y empiezan a contar la historia, que fue obediente, entró la vida eterna. Amén. Entonces, a partir de ese momento, cuando el hombre peca, vienen y lo expulsan del paraíso, la humanidad dejó de estar en esa comunión que tenía con Dios. El hombre inicialmente estaba en un estado de inocencia, hablaba con Dios, caminaba con Dios, estaba con Dios. Pero cuando desobedecen, son apartados y se rompe ese vínculo de la humanidad con Dios y está la muerte eterna. ¿Hasta ahí va claro? ¿Sí o no? Bueno, vamos a hablar desde el Antiguo Testamento, porque la salvación se centra en dos verbos, yashar y nazal. ¿Por qué hablamos desde el Antiguo Testamento? Porque a partir que se quiebra esa relación del hombre con Dios, Dios empieza a hacer toda una estrategia para que el hombre pueda comunicarse con él. Y vienen todo lo que vienen siendo los sacrificios. Y esos sacrificios eran con derramamiento de sangre. Pero Dios, al ver que el hombre no cambiaba, entonces vamos a mirar.
Aquí en el Antiguo Testamento podemos encontrar o descubrimos en las acciones y palabras divinas la naturaleza salvadora y redentora de Dios. El término Yahshua, para los que anotan, es Y-A-S-H-A, aparece 350 veces. Este término, ¿qué significa? Salvar, liberar, dar la victoria, ayudar. Por ejemplo, Jehová salvó a Israel de mano de los egipcios. Éxodo 14:30. Esa era como la tipología de lo que significaba salvar. De tribulaciones, de hambre, de enfermedades. Era el Dios mismo. Y por eso el pueblo, los levitas, los sacerdotes, debían de hacer todo un proceso de sacrificio para estar purificados. Y entonces era el Yahshua. Pero el otro término, Natsal, N-A-T-S-A-L, para los que anotan, aparece más de 200 veces. Y el significado es libertar, rescatar. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés que él había descendido para librarlos de los egipcios. Entonces Dios venía, se le manifestaba a uno de sus profetas y venía y le hablaba y le decía: yo quiero liberar a mi pueblo. En los salmos, cuando tú lees los salmos, clamaban a Dios pidiendo que los rescate de los enemigos, transgresiones, homicidios, ser librados de la justicia de Dios. Y a manera de conclusión de estos dos términos, indican que el agente directo de la salvación es Dios mismo. ¿Por medio de qué? De los sacrificios. Pero el pueblo no cambiaba. El pueblo iba y sacrificaba, entonces ya sabía que, yo hice esto, entonces yo voy a hacer esto. Y todo se volvió físico. Entonces Dios, al ver que el hombre no iba a recuperar su estancia de vida eterna, hizo una estrategia de amor y de misericordia por la humanidad. ¿Y cuántos alcanzamos la misericordia y el amor de Dios? Amén. Entonces, a partir de ahí, la salvación en el Antiguo Testamento tiene una enseñanza del Mesías, sobre Cristo. Entonces Dios viene y libera a su pueblo por medio de Moisés, habla por Josué, los jueces, los reyes, todo el Antiguo Testamento. Pero finalmente será salvado por el Mesías enviado. Amén. ¿Y quién es el Mesías? ¿Cómo se llama? Jesús Cristo. En el Nuevo Testamento, la riqueza de palabras aparece en el Antiguo en el Antiguo aparece salvar, rescatar, liberar. Se disminuye aquí principalmente con el verbo. Entonces, en el Nuevo Testamento en griego dice sozo, S-O, un guión en la O, D-Z-O, para los que anotan, que significa salvar, conservar, rescatar de peligro, y el término soteria, salvación. Entonces, vamos a mirar por qué primero vamos a ser salvos. Y en 1 Tesalonicenses 5, del 9 al 10, y primero somos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. ¿Somos salvos de qué? Porque es que el hombre pecaba y el pueblo judío era necio, desobediente, le mandaron profetas. Nosotros los gentiles, por la misericordia y el amor de Dios, Dios extendió ese amor tan grande. Entonces, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10? Yo lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Versículo 9. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Quedó claro? Entonces, lo primero que debemos de entender es que Cristo nos está salvando por medio de su sangre de la ira de Dios. Del pecado, Mateo 1:21. Tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
de la condenación. Juan 3:17. Para los que están anotando, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Amén. De la muerte. Santiago 5:20. Pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Entonces, recordemos ahí, primero, porque somos salvos para que Dios, sacarnos de la ira de Dios, ¿cierto? De la muerte eterna, del pecado, de la condenación y de la muerte eterna. ¿Hasta ahí vamos claros? Amén. Segundo, la salvación es obra de Cristo, no es de ningún ser humano. Porque es el Salvador, se cumplió las promesas del Antiguo Testamento de la venida de un Salvador. Nosotros como iglesia creemos en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nosotros no creemos que solo el Nuevo, no, toda la Biblia. Isaías 9:2 dice: el pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, verá una gran luz. Es decir, desde el Antiguo Testamento se estaba profetizando y se estaba hablando de la salvación, pero no era la salvación solamente de guerras, sino la salvación espiritual, para volver a reconciliar al hombre, ¿con quién? Con Dios. Amén. La obra salvadora de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? El sacrificio. Los sacrificios que realizaban en el Antiguo Testamento eran tipo de Cristo en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista lo declaró así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El costo que tiene el sacrificio es su propia sangre. Para los hebreos, la sangre era la vida misma. Por eso Él hizo el proceso de morir y derramar su última gota de sangre. Porque Dios entregó a su Hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y por su sangre somos justificados. La redención y el perdón de pecados es por medio de su sangre. Les voy a dar las citas porque yo creo que por tiempo no alcanzamos a leerlas todas. Romanos 5:9, por su sangre somos justificados. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Y nos justifica, nos limpia y nos santifica. La redención y el perdón de pecados es por medio de su sangre. Efesios 1:7. Por su sangre somos acercados a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de ese sacrificio? Dios envió a su Hijo en propiciación y expiación. Recuerde que el sacrificio era expiar los pecados con un derramamiento ¿de qué? De sangre. Y Jesús viene y hace lo mismo por la necesidad de la reconciliación. Jesús murió en la cruz, fue para reconciliarnos. No se olviden de eso. Reconciliarnos con Dios. Porque por un hombre entró el pecado y había muerte eterna. Y solamente por ese sacrificio hubo reconciliación de Dios con la humanidad, ya que estaba rota esa relación entre Dios y los seres humanos. Segunda de Corintios capítulo 5 del 18 al 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Hasta ahí quedó claro? Esa es toda la introducción. Porque quiero hablarles de la salvación, la gracia, el arrepentimiento y la fe. Que haga de cuenta como, ¿a cuánto les gusta el sancocho? Sancocho es rico, ¿cierto?
Entonces usted coge el sancocho y coge la olla, pero el sancocho tiene muchos ingredientes. Así es la salvación. Para usted tener salvación, usted tiene que tener estos ingredientes y debe de practicarlos. No, hay personas que preguntan, ¿la salvación se pierde? Nosotros como iglesia decimos, la salvación hay que cuidarla. Amén, repita conmigo. La salvación hay que cuidarla. Amén. Entonces, la salvación, en esa olla entra la gracia, el arrepentimiento, la fe y la redención. La gracia viene del griego charis, que significa favor inmerecido, regalo dado, agradecimiento. ¿Cuánto merecíamos la salvación? Ninguno. Por eso es un regalo ¿qué? Inmerecido. Pero a veces nosotros nos creemos los dueños del mundo. Y entonces decimos quién está bien y quién está mal. Y entonces dices que yo estoy bajo la gracia. Discúlpenme. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Que tenemos que estar humilditos, humilditos delante de ¿quién? Del Señor. Señor, me diste por tu gracia, soy salvo. Amén. Entonces, Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Dios es clarito, no es por ustedes, es porque yo tengo un amor inquebrantable, porque quiero salvarlos, porque había entrado la muerte eterna. Envío a mi Hijo para que el hombre se reconcilie conmigo, para poder tener una comunicación con ellos y darles la vida eterna. Amén. Tito 2:11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Pero hay otro ingrediente, la conversión. Vamos haciendo el sancocho, ¿cierto? ¿Cómo se llama el sancocho? Salvación. ¿Cómo se llama? Entonces ya metimos ahí el primer ingrediente, la gracia. Y ahorita vamos a meter la conversión. Pedro invitó a los oyentes a convertirse en Hechos 3:19 y decía, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Pablo y Bernabé hablaron de la conversión a los gentiles en Hechos 15:3. La conversión en Hechos 26:18 nos dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. La conversión es devolverse, dejar lo que es para volverse a lo que es. Entonces vamos a hablar de la conversión. El hombre cogió y dijo, yo voy a hacer las cosas, suelta la mano del Señor. Había una ruptura, muerte eterna. Jesús viene y muere, por su sangre nos reconcilia, pero el hombre viene y dice, que va, tanta religiosidad. Ay, no, qué pereza ir a estarse congregando. Ay, no, es que son muy fanáticos. Y le soltó la mano a Dios y empezó a hacer lo que le dio la gana. Y empezó a hacer todo. Entonces, cuando le va mal, le echa la culpa a Dios. Pero ¿dónde está el Señor? ¿Y quién fue el que se apartó? ¿Quién se apartó? El hombre. Entonces dice que la conversión es devolverse, dejar lo que está haciendo y volverse a Dios para poder conocerle. Amén. La salvación en el sentido de conversión es dejar de hacer lo malo y volverse a Dios con todo su corazón. Hay gente que puede estar viniendo a la iglesia y aquí es uno y en la casa otro. Y siguen haciendo lo malo, siguen siendo mentirosos, chismosos, murmuradores, criticón, de todo. No, hay que volverse a Dios de verdad. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Mi sueño es, la meta es el cielo. ¿Cuántos nos vamos a ir para el cielo? Pero también tenemos que tener un corazón humilde y si yo tengo una debilidad, reconocerlo y cambiarlo. Pero hay gente que se cree súper santo, la última Coca-Cola del desierto.
Entonces son los supersantos. No nos equivocamos, somos humanos, somos imperfectos. ¿Quién es el único perfecto? El Señor. Pero mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad. Y la conversión se trata de eso. Dios con todo su corazón es volver de servir al mundo. Porque todo el que le sirve al mundo, al que está por allá, le está sirviendo a su Dios, Satanás. Y a uno mismo, cuando nosotros le servimos a Dios, ¿quién es nuestro Padre, Salvador nuestro? ¿Quién? Dios por medio de Jesús y a través del Espíritu Santo nos trae ¿qué? Convencimiento. ¿Hasta ahí van bien los dos ingredientes? ¿Sí? Entonces, gracia, conversión. Ahora arrepentimiento y fe. Los dos ingredientes principales de la conversión son el arrepentimiento y la fe. ¿Qué es arrepentimiento? Apartarse. ¿Qué es la fe? Volverse. Estos son ingredientes vitales para la salvación. Puesto que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte. Eso lo encuentran en Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Amén. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Incluye la confesión de pecados. Miren, muchachos y muchachas, mujeres, todos los que estamos aquí, todos los días debemos de arrepentirnos. Todos los días debemos de limpiar nuestras vestiduras. Todos los días tenemos que vivir un día como si fuera el último. Amén. Aunque el arrepentimiento es un acto de decisión del pecador, es imposible hacerlo sin la obra del Espíritu Santo. Porque la debilidad del ser humano es creerse bueno. Si yo le digo, todos somos buenositos, todos estamos hermosositos, porque eso es algo de la humanidad. Pero el Señor no mira al exterior. Hoy nos vemos hermosos, pero Dios mira al interior, mira su alma, mira su espíritu. Cómo usted se comunica, cómo yo me comunico con el Señor. Si usted no habla con el Señor, usted no le va a conocer. Y es importante el arrepentimiento. ¿Sí? Ya vimos lo de la conversión. Como hemos visto, implica alejarse de algo y volverse hacia algo. Ahora es necesario confiar para moverse al arrepentimiento. Es decir, se debe estar seguro, confiado que hacia el lado que nos estamos regresando es el mejor y más seguro. Hay personas que en esta época, después de 10 años, dice que si Dios lo ama. Dios te ama, Dios nos ama. Solo por una cosa, nos dio la oportunidad de conocer al Señor. Amén. Entonces, si tú estás en esta problemática de que dudas si Dios te ama, sí, Dios te ama. Pero tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y la fe, que es el otro ingrediente, es indispensable en la salvación. El término fe en el contexto de la Biblia indica fidelidad. ¿Qué indica? Confianza, obediencia y dependencia de Dios. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Eso lo encontramos en Efesios 2, 8, 9. No lo vamos a leer, pero los que toman notica, anoten la cita, por favor. La fe en Jesucristo nos da ¿qué? ¿Qué nos da la fe en Jesucristo? Iglesia, ¿qué nos da fe? Vida eterna. Repita conmigo, ¿qué nos da Jesucristo por medio de la fe? Vida eterna. Nos da vida espiritual. Eso está en Gálatas 2:20. La fe es lo que caracteriza a un hijo de Dios. Es la actitud de plena confianza en su Señor, que lleva la obediencia y la fidelidad a su evangelio. Entonces, ¿cuántas cositas ya lleva el sancocho de la salvación? Con el ejemplo que les coloqué del sancocho. A ver, repitamos. Gracia, conversión, arrepentimiento y fe. Mire todos los ingredientes que tiene la salvación. No es solo hacer la oración de fe. ¿Qué también trae la salvación? La regeneración. ¿La qué?
La regeneración es el acto dinámico del Espíritu Santo, el que renueva o recrea la naturaleza interna de la persona. Amén. O sea que el Espíritu Santo, cuando Jesús sube, ¿a quién nos dejó? Al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Llegó el día del Pentecostés, hablaron nuevas lenguas, pero empezaron a ir a predicar el evangelio y decían: este es el pescador, el que no sabía ni siquiera hablar. Y dice que en ese primer día se convirtieron 300. ¿Se imaginan la gloria? Por eso tenemos que ser amigos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, le dice: pero cuando se manifestó la bendición de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo? Él es el que renueva nuestras fuerzas, el que regenera, el que cambia, el que transforma. Amén. Entonces volvamos a decir, ¿qué vamos en esta olla de la salvación? Gracia, conversión, arrepentimiento, fe, regeneración. Ahora vamos la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto por medio del cual, apoyado en la obra infinita, justa y satisfactoria de Cristo en la cruz, Dios declara que los pecadores condenados quedan libres. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Porque nosotros fuimos justificados, libres de ese pecado y de sus consecuencias eternas, y los declara plenamente justos ante su presencia. ¿Cómo se produce la justificación en la vida del cristiano? En primer lugar, no se debe a ninguna obra buena. No porque usted haga muchas cosas, usted es justificado de parte de los creyentes, sino a la obra de Cristo. Vea, usted puede hacer todo lo que quiera, pero si usted está actuando mal, el único que lo justifica, que está sentado a la diestra de Dios Padre, es Jesús. Porque Jesús, ¿qué le está diciendo? Padre, mira lo que yo hice por él, mira lo que yo hice por ella. Él está intercediendo por nosotros. Amén. Entonces usted no se crea tan bueno, más bien vaya a los pies del Señor y decirle: Señor, justifícame ante el Padre. Ayúdame, porque necesito esta vida eterna. En segundo, la justificación halla su núcleo en la gracia de Dios. ¿Y qué significa gracia? Regalo inmerecido. Y en el sacrificio hecho por Cristo. Y en tercer lugar, esta justificación es recibida por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos fe en Jesús, se acabó ya la creencia cristiana. ¿Sí me hago entender? La creencia cristiana existe porque creemos que Jesús vino a la tierra siendo divino, conoció lo humano para entender al hombre y darle la oportunidad de salvación y vida eterna. Pero si usted no cree eso, no pasa nada. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser creyente. Y para nosotros ser creyentes cristianos es todo el que crea que Jesús murió en la cruz. Pero ser creyente es tener estos ingredientes del sancocho de la salvación. Se escucha raro, ¿cierto? Pero es una mejor forma que puede como tipificar. Entonces, está la ¿qué? La gracia, ¿qué más? La conversión, ¿qué más? Arrepentimiento y fe, ¿qué más? Regeneración, la justificación. Vamos con el otro ingrediente, la redención. La redención significa rescate, ser hecho libre, el precio de la liberación. La salvación es el resultado de la redención.
Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús por su amor inquebrantable? Porque Él no dijo, no, yo, Señor, hazme de mí pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Solo por amor. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso está en Mateo 20:28, para los que anotan. O sea, Jesús no vino a decir, yo soy Dios, a ver, venga, sírvame, venga, adórenme, venga. Sino que Jesús con toda su humildad fue y le lavó los pies a sus discípulos. Y eso es lo que Él quiere, que sirvamos a otros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay otro trico así. Que con esto vamos terminando. El otro ingrediente es la adopción. ¿Cómo se llama? Este tema, la adopción, es el acto soberano de la gracia de Dios, por medio del cual nos brinda el derecho de pertenecer a su familia y ser llamados hijos de Dios. San Juan 1:12. ¿Cuántos de lo saben? Coloquemos, por favor, Héctor, ¿me colaboras? Con San Juan 1:12. Vamos a leerlos todos, por favor. 1, 2, 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad significa autoridad. Es decir, que Él nos adoptó, ¿cierto? Vamos a mirar, para ir concluyendo, qué es lo que hay en la salvación. ¿Ya se dieron cuenta que la salvación no es solo pasar adelante y decir la oración de fe? ¿Cierto? Porque todos pasan y hacen la oración y dicen, ay, sí, hay fiesta en los cielos, sí, pero hay que hacer un trabajo, un proceso, cambiar hábitos de vida, devolverse, que es la conversión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en la salvación? Gracia. Repitan conmigo, gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. Segundo, conversión. ¿Qué significa conversión? Volverse al Señor y decirle, te necesito. Después, ¿qué sigue? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento, yo siempre cuando me ha tocado predicar he dicho, el arrepentimiento no es remordimiento. Ay, yo lo hice malo. No, arrepentimiento es decir, Señor, yo no puedo con esto. Tengo un pecado favorito y no lo puedo soltar. Necesito que me ayudes. Con lágrimas, llorando, gimiendo, ayunando, orando, diciéndole, Señor, yo no puedo solo. Diciéndole al Espíritu Santo, tómame, Espíritu Santo. Arrepentimiento. Fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Es parte de la salvación. ¿Y qué más? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es ver lo que no está hecho como si fuera ya hecho. Entonces, por ejemplo, el arte de hablar bien. Hay gente que habla mal y se maldice ellos mismos, y al que hablan lo maldice a todo el mundo. El arte de hablar bien, y ahí está la fe. Así usted no lo vea, usted tiene que verlo hecho. Amén. Debemos de aprender eso. Eso es la fe. ¿Qué más sigue? La regeneración, ¿cierto? Luego, ¿qué sigue? La justificación. Y luego, ¿qué sigue? La adopción. ¿Cuántos creen que es edificante saber qué es la salvación? ¿Les parece? ¿Sí sintieron que aprendieron algo hoy? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Quiero decirles por qué. Porque cuando uno solo se queda con una sola idea, comete muchos errores.
Pero cuando usted ya sabe, usted comienza a trabajar en esta área. Por ejemplo, es como una sugerencia. Yo cuando comencé en el evangelio yo llevo como 35 años en el evangelio, pasé un proceso de muerte para conocer la misericordia y el amor, porque yo era terrible. Y yo decía, yo soy cristiana. Ay, pero era militar, era horrible, no tenía paciencia, no tenía misericordia. Yo no conocía la misericordia. Y Dios tuvo que entrarme en ese valle de muerte y de sombra para entender la misericordia. Hay que mirar al hermano como a usted le gustaría que lo mirara. Usted no puede seguir siguiendo cada día de su vida siendo altivo o altiva, orgullosa, prepotente. No nos vamos con Dios. Hay que empezar a ser misericordioso con el otro. Ponerse en los pies del otro, no criticando y juzgando, sino orando, ayunando, acompañándolo. Dios nos dio un amor inquebrantable. Él por amor nos salvó. Ninguno de nosotros merecíamos esto, pero nos creemos más grandes que muchos y miramos a los otros y lo miramos en poco. Dice la Biblia que cuando yo miro a mi hermano en poco, Dios también me dirá quién eres tú. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre oré por otros. Señor, en tu nombre prediqué. Y el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Debemos de empezar a llevar un nivel mayor con Dios, siendo misericordiosos, tener el carácter de Cristo, dejar de ser emocionalistas. Si usted ve que el otro hermano tiene una debilidad, no lo critique, ore por él, porque de pronto él no lo ve, porque él necesita que otro ore. Nadie sabe lo que le acobija en su cabeza, en su casa. Solo usted, cuando está en su cuarto a solas, sabe quién es usted y qué necesita. Y en esta mañana Dios quiere decirte eso. Yo quiero salvarte, quiero limpiarte, quiero restaurarte, pero tú debes de decidir lo que quieres. Yo a muchos no los conozco, yo los saludo. Y si alguna vez he hecho algo, ni saludarlos, ni mirarlos, perdónenme, porque uno llega corriendo. Pero nosotros, los pastores, Alex y Derly, mis consiervos del equipo pastoral, lo único que queremos es predicar un evangelio de verdad. Porque la gente en la actualidad predica un evangelio de prosperidad, un evangelio, pero no le dice a la gente: cambie, el infierno sí existe, hay que cambiar y hay que ir por otros, hay que ir a predicar el evangelio. La gente se está muriendo y la iglesia está dormida, está quieta y no predica el evangelio. Debemos de hablarle a otro para que tengan esta salvación tan grande y sepa que alguien tiene un amor inquebrantable. Denle un fuerte aplauso al Señor. No se me vayan a ir, quiero preguntar, ¿quién vino por primera vez? Levante su mano. No le dé pena. Si usted vino por primera vez, hay dos clases de arrepentimiento y salvación. Y esas dos personas, esas dos clases son: el primero que viene y conoce para que sea salvo, para que empiece a conocer el amor de Dios. Pero está el otro arrepentimiento que es para los creyentes, para que cada día podamos crecer como la luz de la aurora y poder llegar a la eternidad. Amén.
¿No hay ninguna persona que haya llegado por primera vez? ¿No? Bueno, entonces vamos a orar. Es que estoy como sin tiempo, no sé qué horas son y estoy perdida de tiempo. Vamos a orar. A mí Gustavo me dijo que había alguien que quería presentar un bebé. En el otro culto lo van a hacer, ok. Entonces vamos a orar. ¿Cuántos creen que necesitan de esa gracia, de ese arrepentimiento? Los que necesitan más fe, los que necesitan de esa regeneración, de esa justificación. Tomar la autoridad como hijo de Dios y ordenarle a todo lo que le esté atacando a su vida que se vaya, que no le puede tocar. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos dicen gracias por esta salvación tan grande? Gracias porque a veces yo no lo veo así, simplemente voy al culto, a la iglesia y ya. ¿Sabe nosotros por qué vivimos y tenemos vida eterna? Porque alguien no dudó por ese amor inquebrantable. Por el precio de la cruz, en ese sacrificio fue lapidado, golpeado. Dice la historia que cuando le colocaron su corona de espinas, salieron y se brotaron sus ojos. Que cuando le dieron los 39 latigazos, eran en forma curva, eran grandes, tenían un peso. Y ese peso era lo que hacía que se levantara el látigo y desgarrara sus carnes. Es decir, que en la parte de atrás quedó deforme. Si uno cuando medio se cae se le hincha inmediatamente, imagínense los 39 latigazos. Colóquese en sus pies. Yo les pido que por favor bajen un poquito la luz. Vamos a orar. Y todo el que quiera pasar aquí adelante a decirle: Señor, yo no he valorado esa salvación. A veces me he quejado, a veces creo que no pasa nada. A veces digo, es que me toca ir a la iglesia, no es que mi líder me molesta, pero no lo hacen por amor. Pase aquí adelante y dígale: Señor, hoy he entendido ese amor inquebrantable. Pase aquí adelante, no se quede ahí en la silla, haga un acto profético y diciéndole: Señor, hoy entiendo ese amor, hoy entiendo que estoy luchando con mi fe, hoy entiendo que yo no he hecho nada, hoy entiendo que estoy cansado y cansada, pero realmente no he hecho nada. Hoy entiendo que yo me he creído demasiado bueno, que creo que todo lo que hago es lo que me va a salvar, pero hoy entiendo que fue tu amor. Yo solamente tengo que ofrecerte mi vida. Dile: Señor, vengo hoy a presentar mi corazón. Presenta tu corazón. Si tú estás viviendo una situación difícil, no te quedes ahí. No te quedes en tu puesto. Ven hacia acá y cuando vengas caminando, ven, mira al Maestro, mira a tu Salvador. Él es el único que puede restaurar, sanar, levantar, dar vida. No somos nosotros, es el Señor, pero es un acto de fe. Dice la Biblia que cuando yo voy corriendo y le digo: Maestro, Maestro, yo te necesito, mi Maestro. Si yo he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, pero hoy vengo a decirte que soy necesitado de ti, Jesús. Jesús, te necesito, Jesús. Mira, gracias por esa salvación tan grande que no había visto y reconocido, Señor. Hoy entiendo. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarlo. Y cuando tú lo estés adorando, Oh, tu amor me envuelve, me dice:
Díselo. Tiene amor sin Condición, sí, Señor. me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Díselo. Tu amor Levanta tu voz ante el Señor. sostiene. Dile, Señor, tú eres el que me sostiene sin condición. Persigue. Si he pecado contra ti, perdóname, Señor. Por tu gracia soy salva. Por ti, Señor. Oh Jesús, aquí estamos. Por tu sangre, Señor, por tu sangre, Señor, por tu sangre. Purifícame y límpiame, santifícame, Señor. Inda la bachaya, la bacaya, la bababachaya. Dile al Señor. Sí, Señor. Levanta tus manos y adora al Señor. Adora al Señor tu Dios. Repite conmigo, Señor. Hoy reconozco que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Redentor, que por gracia soy salvo, Señor, que por tu sangre soy limpiada. Limpia mi corazón. Por la fe puedo verte, Señor. Sé tú mismo transformando mis debilidades. Quiero verte, Señor. Quiero verte. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Levante su voz, levante su voz. No hay sombra que no Dígaselo con el corazón, no importa el del lado. encontrarme a mí. Mira al Señor tu Dios. No hay pared que no derrumbes, Señor, no rompas. te alabamos, te glorificamos, Jesús. No hay sombra que Espíritu Santo. no te quiero escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, no te quiero escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, amor, envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve. Amor sin condición me persigue y deja. Héctor, colabórame con la luz acá adelante, porfa. Quiero decirles, para terminar, debemos de cuidar nuestra salvación. ¿Qué debemos? No permita que llegue la tristeza. No permita que el dolor lo consuma. No permita que las mentiras de esta sociedad lo envuelvan. Miren al Señor, nuestro Dios, que nos amó sin condición. Y en esa olla que les estoy contando de la salvación, la gracia,
la conversión, el arrepentimiento, la fe, la redención, la regeneración y la justificación y la adopción. Métale lo siguiente: oración, ayuno, lectura de la palabra. Conozca a su maestro, no solo le crea. Esa es la diferencia del cristiano al creyente. El creyente conoce a su Señor, conoce a su maestro, y aunque vengan tormentas, cree en las promesas. Aunque vengan tormentas, su mirada está en el cielo, porque nosotros como creyentes debemos de traer el reino de los cielos aquí en la tierra y predicarles a los que se están perdiendo, para que conozcan un amor inquebrantable. Jesús, Dios les bendiga.